Bueno, buenas noches, bienvenidos que con temporal y todo. Y se decimos acá que todo suspende con la lluvia, ¿no? Pero no se suspende. Vamos a ver. Va a ser una presentación un poco atípica. Yo conocí el sitio, bueno, el autor habla al final y antes de hablar. Yo voy a hacer, como soy viejo, tengo estos derechos, los ancianos, lo voy a hacer más, menos formal y ver una reunión familiar un poco más, a pesar que es riesgoso, ¿sí? Pues, más, más relato. Eh, Hace tiempo que yo quería decir, había que juntarte con el padre Gabriel, yo quería que lo hiciera él, ¿no? Pero hace muchas cosas, digamos. Y además, bueno, y con la cercanía del bicentenario, el nombre del 23, tal cual, digamos, subrayador de eso fue el cardenal. Pensaba también que iba a haber muchas más cosas sobre el bicentenario, eso dejarlo para los demás. Pero que era ocasión de hablar de la Virgen. Pero no ese detalle que sí lo observó Daniel, de que el nombre lo recibe por los hechos. Y verdad, cuando uno viaja y le pregunta por la patrona del Uruguay, uno dice la Virgen de los 33, tiene que ser un cursito acelerado, abreviado de historia, porque otros los nombres son más fáciles por los lugares. Entonces, realmente, bueno, eso me impuse, digo, algo que lo voy a hacer. No es todo lo que habría que juntar, claro, hay gente joven que puede trabajar. Por ejemplo, hay mucha poesía, la Virgen de los 33, que hay que juntarla. Yo puse nada más que las que salen, las que tomaron para los signos del oficio, y los signos que se cantan comúnmente, pero hay muchas. Vamos a escuchar alguna hoy hecha por él, pero digo, no está. Así que hay muchas, porque la Virgen es generadora de arte en muchos sentidos. Y como eso, muchos escritos a lo largo de los años. Recuerdo que alguno de los citados en de Canta es uno de Juan de Ibarburu, un juego que se llamaba la revista de Susana de la Universidad de Florida, cuando se inauguraron todas las pinturas, por ahí en el 30. Y después queda una pequeña cita de ella. Así que digo, hay mucho para hacer, los jóvenes busquen. No alcanza con la inteligencia artificial. Hay que entrar estos archivos ahí. Bien. Así que ese un poco fue el origen en concreto de este libro. Todos sabemos, vamos a ver en brevecito, el nombre, esta imagen es una imagen guaraní, más o menos mediados del siglo XVIII, está testificada en 1779. Que allí el pintado, esto en Uruguay así no existía, la jurisdicción de Montevideo, que era bastante chica, la de Cufré, que se hace 9 años por abajo, y por ahí arriba, era para defender un poco, hacer un fuerte, y bueno, pero cuando decimos nuestras raíces, es un indio, ese no, probablemente no guaraní, porque es de Santo Domingo de Soriano, y es la zona además que estaba toda bajo la influencia, digamos, de Buenos Aires. Le ofrece esa imagen, se dejó ahí te dice, supone, porque hay instancia de jesuitas ahí cerca, de madera, de desamparado. Tiene origen guaraní, cierto, porque está estudiada la madera, es con cedro americano, cedro paraguayo, que no es europeo. Bueno, le ofrece a la capillita a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, en el título de la ciudad de Luján. La ciudad de Luján es su Inmaculada, es la pura y limpia Concepción del río Luján. Es el primer nombre. Bueno, el chiquito va a estar ahí, se puede, esa gente se va a correr a Florida, y bueno, y allí en 1709, así que la fundadora, ahí está el ranchito, y en todos los hechos del año 25, ella estuvo en el centro. Allí, no rápido, hacían todo, yo buscando para otras cosas, las comunicaciones de la Valleja, de la batalla de Sarandí, 12 de octubre del 25, y las comunicaciones de los pueblos. ¿Y qué habían hecho? Nada. Yo tengo que correr la fiesta por un temporal también. ¿Qué habían hecho? Misa, Te Deum, etc. Y bueno, lo mismo había hecho Florida. ¿Y dónde? En la capilla. ¿Ante quién? Ante la imagen. Así que pero lo interesante es que con esto se hasta participa porque no es el centro, pero digo, lo quiero dar casi como obvio, es que la gente le llamó como síntesis la Virgen de los 33.
No hubo ni la autoridad pública ni la iglesia en un trabajo de estos pastoral, que agarramos acá y para allá, a ver si eso funciona. No, no, fue la gente de Florida, sintetizando en ese nombre, porque no son solo 23, es el gobierno provisorio, es la asamblea de la Florida, es que es el centro, el presidente, por otra parte, el padre de la Rola, párroco de Canelones. Así que digo, es el pueblo de Florida. Y bueno, ya hay la documentación después oral de ese hecho. Así que el nombre es el modo de decir, bueno, está unida con nosotros. Después hay todo el desarrollo que no voy a entrar ahora, ¿no? Pero en fin, sí recuerdo, bueno, tengo aquí la frase de Juan Ibarburu, hablando contra la pintura de Florida, y dice, hablando de la Virgen en general, pero referido allí, lo mejor que el hombre ha hecho la ha tenido modelo de causa. Ya viste. Bien. Y es inspirado en él. Ahora, un poco del libro, pero voy a hacer también un poquito de historia mía. Cosas, ¿no? Algo lo he puesto porque estoy adentro, ¿no? Yo fui educado en la cristiana, desde los 3 rosarios de quinto de escuela, tenía atado el pantalón, la presilla, pantalón corto, el rosario, empezamos por adentro. Pero nunca, ni lo oí hablar de la verdad. Y en el seminario de Toledo, en el cual yo entré en 1962, no había imagen de 1923. Digo, para ver el arco de... Y eso que ese año anterior había sido la Congregación Pontificia y el 62 la declaración de patrona. Y en todos los años que estuve en Toledo, 67 que me fui a Roma, no había imagen de 1923. Digo, para ver el trayecto que estaba haciendo, como todo lo nuestro en Uruguay. Yo explico, Uruguay tiene sus 2 a 3 siglos después del resto de América. ¿Sí? Así que nuestra edad media es el siglo XVIII. ¿Sí? Empiezan los pueblitos empiezan ahí. Es muy bien. Y entonces, yo no tenía nada que ver con la Virgen, no con la Virgen de los Cediles. En el año 87, en la Facultad de Teología, vino una semana de Teología, y yo voy a ver para barrio al seminario, bueno, recordado, en la nube de ciencia y de sacerdote, y él me dice, está la semana de teología que sobre la Virgen, y yo agarré la Virgen de los 33 y no quiero hacerlo porque quiero hacer un artículo sobre la virginidad de la Biblia, que era su especialidad, gran doctora en institutos. Entonces yo, por hacerle la pierna, le digo, yo lo agarro. Pero ahí me clavé, porque yo peleaba en las facultades que siempre tenían que ser ponencias de verdad, no un fervorín allí. Entonces no es que decía, oh, la Virgen de los 33. Me encerré en la casa que había una tenía y no me salía ni para adelante ni para atrás. Una ponencia sobre... Bueno, ahí al final, con Redemptoris Mater, bueno, agarré, que es un artículo ahí adentro, ese mensaje teológico pastoral de la vida de... Y ahí, bueno, estoy intentando, muchas veces, intelectual me convenció, porque estudié y me convenció. Entonces le prometí a la Virgen, con la ponencia, que cuando quisiera yo daba esa charla. Y algún está de Vital en Carrasco, que frente donde estaba el ángulo. Bueno, en el año 92 sí ya fue una explosión, que la vista recorrió por todas partes, y ahí sí recorrí muchos lugares que me llamaron porque no había nadie. Y bueno, dando esa charla, lo cual quedé más que convencido. En fin, ya me agarró por toda cabeza, afecto, todo territorio. Bueno, y yo veía, además, los obispos de entonces, no hay ninguno aquí de ese, todos quedaron asombrados porque no pensaban que iba a pasar eso. Un poco por cumplir con el 5º centenario. Había que hacer algo, hacemos obispos. ¿Qué hacemos? Hacemos. La Virgen que iba a dar vueltas por las catedrales, por muchos lados. Yo me acuerdo, sí, cuando llegó acá a Montevideo, que fue en la explanada municipal, yo estaba y no podía con sus ojos. Estaba así. Y ahí se llegó. Qué impresionante. Bueno, y ahí me convencí más que estaba ahí. Pero claro, yo no sé si lo Montevideo, porque ir a la ciudad de Canelones. Fui incardinado a Montevideo 42 años. Así que el sacerdote 47, porque por eso yo lo de antes de la tonsura. Bueno, y entonces, que hay un potencial, entonces no había una estampa, no había una medalla, no había una oración. Y acá ni en Florida. Ahí fue la primera vez que fui a la peregrinación. Entonces, ella me fue trampeando, me fue metiendo. Y yo veía todo lo que había que hacer. Y yo,
porque video estoy pagando eso nada. Bueno, para hacerla corta, porque va para esto, el año 93 yo me tomé una especie de sabático, 20 años ordenado, para estudiar, para pagarme el pasaje y la peregrinación a Tierra Santa, con gente, y después me quedé en Roma para hacer la biblioteca. Bueno, yo no fue un visionario. Y un día me cayó así la ficha, se la vi, que dije, yo, el que viste, sos vos, el que tenés que hacer sos. Y me embromó el año sabático, me empecé a buscarse medallita, llaverito, cositas, oraciones, no sé qué, hacer el cuño para la medalla porque no había, se me acabó el año sabático y ahí empecé, y me pasé 10 años haciendo. No digo cuánto, ya digo, nada, uno que es de Dios, esas cosas, eso sí que no lo busqué, otra cosa uno sabe. Y bueno, y también para ver que la Virgen del 73 es así. Trabaja en un pueblo y una iglesia, en fin, que más o menos está distraída. Y ella va buscando, y verdad, del 92 hasta acá, se tomó una gran explosión. Bueno, en ese marco, ya digo, 10 años, todos los 8 de la misa florida, donde estuviera, todo, bueno, ya hice muchas cosas que me interesan, pero algunas cosas que cuente, pero sale en el mismo desarrollo. Entonces, en el marco de eso, el libro que tiene 4 partes: oración, historia, presencia y reflexión. Del punto del orden, del punto de vista de enganche, tenía que empezar por la historia, porque es más entretenida. Y ahí voy para adelante, para atrás. Pero para hacer cosas, no sé si bien el marketing, consecuente con lo que pienso, que la iglesia, que sabe la iglesia orante, entonces puse primero la oración. Y ahí tiene varias partes que también debe decir, porque también da un poquito de manija. En la oración empiezo con la súplica, tendré que haber empezado de verdad con el segundo, que es los textos litúrgicos, probablemente de la misa. Pero bien, me metí con la súplica. La súplica, manija, porque me dio mucho trabajo, no solo hacerla, sino tratar de convencer a los obispos que la hicieran. Estamos aquí. ¿Y por qué no? Porque era larga, porque no, y todo lo que sea. Y yo intenté, si así, ¿no? Bueno, que hubiera una ritualidad en la fiesta. No alcanza a arriar gente y llevarla a una misa campal. Porque no es obispo, mira, la gente no viene por una misa con los obispos, viene por la Virgen. Entonces hay que darle marco a eso. No viene porque esto es la conferencia episcopal ahí. En todo caso, la conferencia episcopal tendrá que venir por la Virgen. La súplica, yo tomé de la súplica de Pompeya, el modelo, no el texto, ¿no? Y es impresionante. Y te da manija porque ahí queda tantas cosas, hacer que sea una hora fija y se transmite en radio. Pero nunca conseguí ni la hora fija ni el pedacito y no sé cuánto. Se queda para hacer como debe ser la cosa. No sé, hay que hacer las radios y las televisiones. Tiene que ser que se sepa en todo el país. Que el segundo domingo a las 8. La verdad que le convenga 12 y 4. Después la misa, todo lo más se pone según eso. Sí. Pues la súplica es extensa, muy completa, tiene dos grandes partes, una de alabanza de las cosas que Dios hace por la Virgen, y una segunda de súplica muy universal. Es muy larga, sí, pero este año le da por pedir por los niños contra el aborto y está ahí. El otro año le da por pedir por los ancianos y está ahí. El otro año la juventud. Tiene que ser así, no sé, porque justamente es permanente. Y es lo más universal que se puede. Y además es, bueno, en esta edición sí le agregué, las súplicas, hay hojitas en teoría, se puede conseguir, pero digo, le agregué sí un comentario bastante extenso de toda la primera parte para profundizar. La verdad, como me dijo, voy a decir, estuvo bien, pues Denix me dijo, el único que hizo una observación, me dijo, está toda la luna en Gentium del capítulo 8 en la súplica, de verdad. Entonces, la súplica tiene un contenido teológico, porque como dice Guardini, la liturgia es una oración teológica, es dogmática, no es en primer lugar en base a los sentimientos. La oración litúrgica. Bueno, sí que tiene lo puse en nota, pues un poquito más incómodo, pero también sigue el texto, aproximando todo nota al final. Así que tiene y bueno, espero que aprecie esa oración, bueno, que está toda la teología, desde cierto punto de vista de la Virgen y también de la Virgen de los 23, de su presencia y de su oración, en primer lugar por la
patria. Voy a hacer una honor a mi madre. Estaba haciendo, no sé si estaba haciendo, pero en momento me dijo, siempre que piden por los ancianos es por los pocos que estamos mal. Nunca piden por los ancianos con todo lo que hacemos en la iglesia. Mi madre hasta los 80 y pico de años iba a la cárcel central a enseñar manualidades. Entonces, sí que por ahí lo desglosé, los ancianos que trabajan y bueno, lo metí los que están con los enfermos. En fin, ya dije que esto es un raconto así de cosas. Bien. Después siempre en la oración está la liturgia de la misa y del oficio. Es una pequeña guía, porque yo la misa, no puse las lecturas enteras, una pequeña comentario de la lectura, las oraciones, voy a entrar en detalle, de la misa 2. La misa, el formulario 1 es impresentable. No existe un lugar que en un prefacio se dice que está libertad ante lo que pasa por la historia de salvación. Por eso digo, para mí la 1, bien se puede estar caer. Sí, arranque el anuncio. Justamente es dogmáticamente impresentable. Tanto la colecta y la prefacio, que es lo principal de una misa, dice que en ningún lado hay una así. No debería. Pues puse la 2, que si quieres anécdota, la inventé, no la saqué de una de mis... Después me di cuenta que era la hija de Pilar, pero no, yo saqué del librito de Misa de la Virgen que hicieron los españoles. Y bueno, no, le puse unos detalles, capitanía, lo suficiente. Pero va a ser precioso el prefacio porque tiene toda la Virgen Inmaculada, y es lo que es. Pero no sabía que la Virgen de Pilar, pero podía haber hecho un cambio más, porque ellos en ese han puesto muchos formularios y decían títulos, no decía que la Virgen de Pilar, decía, no sé, la Virgen Inmaculada, misa, no sé qué. Entonces, de ahí, y eso la inauguramos, menos mal que el tiempo queda un poquito más de desorden litúrgico, en Roma, cuando se llegó a la Virgen allá. El primero que hizo el formulario y dicho para eso fue Milton, de Milton, que mi hijo estaba estudiando. Bueno, y ahí pero bien, ahí está. Y después de la liturgia de las horas, poco, hay que hacer mucho más, pero son los salmos de común de la Virgen, ahí está también muchos azúcar y otras partes. La iglesia reza con determinados anuncios, ¿no? Alguna señal, y puse los himnos del breviario. Pero de verdad son muy buenas poesías, ¿verdad? No son himnos propiamente de breviario, pero lo que tenemos. Son muy buenas poesías, lo que tenemos. Y también le puse los textos de Juan Pablo II, que fue por la homilía, una parte muy rica, Regina Cheli, y bueno, ya que yo estoy viejo y para relajo esos textos, no sé yo, de música, y pero ya, el secreto pontificio pasó por 50 años, ¿no? Nada más que para divertirse como Dios la economía, me llamó Nuncio, Montezemolo, y nada más como la Virgen fue haciendo sus cosas. Pero bien, son de Juan Pablo II. A Emilia la estropearon un poquito lo que yo he hecho. No, ¿saben qué? Estiraron más, ¿está bien? La parte de sacerdocio porque hay ordenación, un poquito por eso, está precioso. Y bueno, y por otra parte de ese texto es segunda lectura del oficio divino. Allí está aquí. Yo creo que es muy rico. Bien. La segunda parte es la historia. Digo, yo he escrito hace bastante viejo, 95, 96, pequeña historia de la Virgen de 33, y bueno, es la misma, está agotada, que además tiene dibujitos, yo digo que hay que haber pasado por eso, tiene un mapa, pero le agregué algunas cosas de la rañada, esa que publiqué, o guaraní, o alguna cosa, como no hemos publicado, mire que fiel aquí, mi amiga, el librito, este es 99, es una segunda edición, sí, la primera creo que era 96, gracias. Bueno, claro, no es una historia desde un punto de vista científico todo documentado, es de buena divulgación, documenta, están las referencias, ¿sí? Y sobre todo está muy, que es la intención y que lo logra, entrelazada la historia nacional, con la Virgen en general y con la evangelización y con lo que puse la cita
de Larrañaga, una semita publicada en Soleriana, dice, nuestros antepasados se refiere a los cintos de las misiones. Ahí empezamos. Eran libres, se entregaron libremente, no al soldado, sino al misionero, no a la espada, sino a la palabra. Y Larrañaga, que había acá bien portuario, ya habíamos perdido desde 1732, el origen nuestro estaba allí, la evangelización. Y además lo que importaba fue la evangelización. Fue el más grande texto del artículo de Soleriana. Pero bien, así que tiene algunos enriquecimientos. Y bueno, por supuesto, parte de la comprensión de la Virgen es esa. Y le agregué tres documentos pontificios: la bula de coronación pontificia, la bula que la declara patrona del Uruguay, y una que no es de Benedicto XVI, porque es el cardenal, perdón, es el telegrama, ¿no?, por los 60 años de la coronación pontificia. Así que, bueno, la tercera parte son presencias, entonces, un poco, ya en la historia, la sigo un poco hasta hoy, que no se acabó en el 1825, pero aquí sobre todo quiero recordar algunas presencias y algunos modos de hacerlo. Bastante, lo que cabe, desarrollo del santuario. La Virgen de los 33 está unida a su casa y a entrar en ella. Si quieren, es una, desde otro punto de vista, es histórico y si quieren nacional, es una forma, una imagen, un camino totalmente eclesial. El Verdún está unido a un cerro, hay que subir al cerro. El gesto es ese. Bueno, aquí es entrar en el santuario, nos mete en la iglesia. Entonces, bueno, un poquito sobre eso, sobre esa presencia del santuario, el que creo que hay que todavía desarrollarla mucho más. No solo la peregrinación, que no es solo la peregrinación nacional, sino el hábito de peregrinar a la Virgen, es llevar los hijos, llevar la familia, la parroquia, la comunidad y personal. También digo, lo digo manija, hay para crecer, que es normal, ir a su casa. Dentro del santuario, en los lugares señalan un poquito todo lo que allá hay, y lo anterior, o sea, el señor Paternay fue el que terminó la catedral y sobre todo el que la embelleció por dentro. Es un relicario de la Virgen, ¿no? Entonces, nosotros recibimos de una historia que la Virgen fue produciendo. El Paternay trabajó muchísimo, fue obispo de lo que era entonces Florida Melo, obispo del 30 y algo, sí, 30 años, y él llevó la Virgen de por toda la diócesis, que es un tercio del país. Y entonces unas peregrinaciones, de arriba venían en tren, Rivera, Tacuarembón, Juan. Él trabajó muchísimo. Bueno, trabajó mucho también en su liturgia, etc. Pero digo, o sea que hay todo darnos cuenta de todo lo que habla, de todo lo que es tradición de que habla. Recibimos mucho de lo mayor. Yo ahí esbozo, ¿no? Pero bien, y el gesto de entrar, la verdad todavía me cuesta que los obispos esperen a que entre la gente, ¿no? Porque el gesto es ir, entrar y ponerse a los pies. Es eso, el propio entender lo que quise hacer, ¿no? Y bueno, la entrada. Dice una peregrinación de Sebastián y 150, pues claro, vinimos caminando el último tramo, ¿no? Desde la parroquia de Cristo Rey, del seminario, era el atardecer. Yo cantando desde Caña de los Andes y llegamos a la puerta, etc. Hoy se abrieron las puertas, entramos, los organistas, y luego abajo. Realmente el hecho de entrar en la iglesia es el bautismo. Cuando había hecho lo mismo en Canelones, había hecho con las perlas, ¿no? Eso fue el anterior. Pero bien, el hecho de el peregrinar y de entrar. Después recuerdo, yo quise recordar expresamente a la hermana Noemí Medeglia, por muchos años, desde 93, ese mismo año fatídico para mí, me agarró, también ella andaba suelta, sí, y hasta que murió, 6 años. Así que, bueno. Y la casa del peregrino, que quería ser justamente, bueno, una acogida con su museo, un complemento de santuario.
Hago también un recuerdo del Festival Uruguay le canta la Vica 83, como empezó, 30 años, la intención era hacer conocer y hacerla conocer desde el santuario. Mucho eso, ¿no? Bueno, un gran colaborador de artistas, con mucha generosidad, centenares han pasado por allí, y ahí había anécdotas variadísimas respecto del público y respecto a los mismos artistas. Ahí la Virgen es creadora de cultura, en todos los órdenes. La Virgen de paso es